Si uno mira los titulares hoy en día, lo que ve es tensión, misiles, retórica de guerra entre Irán e Israel, pero ¿y si dijéramos que detrás de todo eso hay una historia de 3000 años? Una historia que es muchísimo más compleja y, la verdad, bastante sorprendente. Para entender bien lo que pasa ahora, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo. Y esta es la pregunta del millón, porque claro, con las noticias de hoy es muy fácil pensar que esta enemistad ha existido siempre, pero la historia, si nos paramos a mirarla con detalle, nos cuenta algo completamente diferente. Esta es la idea, la metáfora que va a guiar todo este análisis. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Sugiere que hay un origen compartido, una conexión muy profunda que por alguna razón se ha perdido. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esto. Empecemos por el principio de todo. Y no hablo de hace unas décadas, hablo de milenios. Porque mucho antes de que existieran los países como los conocemos hoy, antes de las fronteras y las ideologías, había algo que unía a estos dos pueblos, una base espiritual. A ver, esto es fascinante. Lo que vemos aquí es básicamente un ADN espiritual que es común. Hace casi 4000 años, un patriarca, Abraham, sentó las bases de la fe en un solo Dios. Pues bien, de esa misma fuente beben tanto la tradición judía como la persa, que luego adoptaría el Islam. Fijaos, ambas creen en un Dios único, en una ley que ha sido revelada y en un juicio final. O sea, no son dos extraños, son, por así decirlo, familia teológica. Y desde ese origen que comparten damos un salto a un momento clave en la historia, un punto de inflexión donde la relación ya no es de iguales, sino de salvador y salvado. Y este es un capítulo que va a marcar su relación durante los siguientes 2000 años. Esta cronología es clave para entender hasta qué punto era fuerte ese lazo. Hay que ponerse en situación. Siglo VI antes de Cristo. El pueblo judío está exiliado en Babilonia. Y de repente llega un rey persa, Ciro el Grande. Y no solo los libera, sino que además financia la reconstrucción de su lugar más sagrado, el segundo templo de Jerusalén. Fue un gesto de una generosidad increíble para la época. Y esto lo dice todo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de aquel acto, en las escrituras hebreas a Ciro se le da el título de Mesías, el ungido. Es un honor extraordinario, reservado casi en exclusiva para figuras judías. Con esto se selló una amistad que duraría más de 2000 años, con una Persia que protegía y un Israel que estaba agradecido. Bueno, y ahora vamos a dar un salto enorme en el tiempo. Nos plantamos de golpe en el siglo XX. El mundo ya no tiene nada que ver, pero esa amistad tan antigua resurgió, convertida esta vez en una potente alianza estratégica en medio de un Oriente Próximo que estaba en plena ebullición. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, Irán fue el segundo país de mayoría musulmana en reconocerlo, y bajo el gobierno del Shah, sus intereses encajaban como un guante. Israel, rodeado de vecinos árabes hostiles, necesitaba aliados como el comer, e Irán, por su parte, quería un socio tecnológico y militar para modernizarse. El resultado, una colaboración súper intensa. Oleoductos, inteligencia militar, proyectos secretos de misiles, juntos eran los dos grandes pilares de la influencia de Estados Unidos en la región. Pero entonces todo se rompió. Un solo evento, un cataclismo, lo cambió absolutamente todo. No solo destrozó esa alianza, sino que le dio la vuelta por completo a su relación. Para siempre. 1979. Este es el año, el punto de no retorno. La revolución islámica no solo derrocó al Shah, es que hizo saltar por los aires toda la política exterior del país. Una amistad de décadas, que venía de una historia de 2500 años, se esfumó. Así, de la noche a la mañana. El cambio fue brutal. Para el nuevo líder, el ayatolá Jomeini, Israel pasó de ser un socio a ser el enemigo. Su ideología dividía al mundo entre opresores y oprimidos, y en ese nuevo mapa mental, Israel era el pequeño Satán, un puesto de avanzada de la influencia occidental. Aquella hermandad abrahámica quedó enterrada bajo una nueva doctrina, y Teherán empezó a financiar a grupos cuyo único objetivo era la destrucción de Israel. Y esto ya nos trae a la era actual del conflicto, una época que ha ido evolucionando y de forma muy peligrosa, pasando de ser una guerra librada a escondidas a una confrontación militar abierta y directa. Durante décadas, esta fue la dinámica. Irán no atacaba directamente, lo que hacía era armar y financiar a grupos como Hezbollah en el Líbano o Hamás en Gaza. Israel, por su lado, respondía con operaciones de inteligencia, ciberataques, como el famoso virus Stuxnet que saboteó el programa nuclear iraní. Era una guerra constante, muy letal, pero siempre a través de otros, en la sombra. Pero esa era se ha terminado. La tensión ha subido a un nuevo peldaño, uno muchísimo más peligroso.
En 2024, por primera vez, Irán rompió ese tabú y lanzó un ataque masivo con misiles directamente desde su territorio contra Israel. La guerra en la sombra, de repente, salió a la luz. Y así es como cerramos el círculo. Volvemos al principio para poder entender la crisis de hoy, pero mirándola a través del filtro de toda esta historia tan larga y tan complicada que han compartido. Y aquí está la gran ironía, la paradoja de todo este asunto. Irán e Israel, dos de las civilizaciones más antiguas del planeta, están enzarzadas en una lucha que las dos ven como una amenaza a su propia existencia. Y sin embargo, las dos basan su legitimidad, su historia sagrada, en la misma figura, en Abraham. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire es esta. Lo que hoy vemos como una guerra de drones de alta tecnología, en el fondo, quizás sea la culminación de una tragedia histórica, una lucha por ver quién define el futuro de Oriente Próximo, librada entre dos pueblos que, después de salvarse el uno al otro en la antigüedad, ahora se amenazan, quizá porque simplemente han olvidado esa lengua común que una vez compartieron.